bien importante estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Es bien importante leer su palabra y hoy vamos a ir al cuarto tema que estamos estudiando de la serie Los dones espirituales. Y me gusta mucho la expresión del apóstol Pablo en el verso 1 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí sí vayan. Verso 1, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 1, pues ahí sabemos del título que tiene, ¿verdad? La carta, el capítulo, el propósito, el deseo del apóstol Pablo, que no fue que nació en él, sino que el Espíritu Santo lo puso ahí. Y en el verso 1 dice de la siguiente manera, vamos a leer eso y ahorita vamos a orar. ¿Cómo dice, hermanos, el título? Dones espirituales, es la serie que estamos estudiando. Y en el verso 1 dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué deseo tan más noble en el corazón del apóstol Pablo. No quiero que ignoren acerca de los dones. Y en el verso 7 dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hemos estudiado que es para provecho de la iglesia, de la congregación, ¿verdad? Nadie debe de usar un don para provecho mismo, ¿verdad? Y eso ya lo hemos explicado en otros dones anteriores. En el verso 8 empieza a enlistar algunos dones y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya estudiamos ese don. Y dice, a otro dice, palabra de ciencia. Es un conocimiento muy especial que Dios da de cosas ocultas en algunas personas y Dios se las revela a alguien que a él le haya tenido bien darle ese don para bendición, para provecho. Pero dice después, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, dice. Y dice en el verso 9, vea cómo dice, ahí en el verso 9 dice, a otro fe. Fe. Es bien importante que nosotros entendamos que el don de fe, la fe como un don, puesto que estamos estudiando ahí los dones, hay un don de fe. Es muy diferente a la fe del diario vivir. Es muy diferente. La fe como un don, eso es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a terminar de leer el versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de fe, para los que anotan, ese es el tema de hoy. Ese es el cuarto tema de nuestra serie, los dones espirituales, y hoy vamos a estudiar el don de fe. Pero antes yo quiero pedirle que me ayude a orar para que Dios me guíe, para que Dios me instruya, y yo ruego la asistencia de su Espíritu Santo. ¿Quiere orar conmigo? Bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te doy muchas gracias por este enorme privilegio que nos da, Señor, de traer el consejo de tu palabra a tu pueblo amado, Señor. Yo ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu sabiduría, de la dirección tuya, Señor, porque es importante que aprendamos juntos y crezcamos juntos. De la misma manera, mi Señor, yo te ruego que les des a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, que les des esa porción exacta para entender lo que tú nos hablas a través de ello. Padre, llévanos, guíanos, dirígenos por donde tú quieres que vayamos. Somos ovejas tuyas, pueblo de tu prado, y queremos oír y seguir tu voz. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor. El don de fe. El don de fe es muy diferente, como les explicaba, a lo que es la fe del diario vivir. Aquí la palabra en el verso 9, la palabra fe se tradujo de una palabra del griego, así como se escucha, pistis. Esa es la palabra griega que se tradujo para fe. Y yo le voy a dar un consejo: no me crea a mí todo. Investigue a ver si es cierto que lo que aquí se le enseña es así. Vaya a los diccionarios, cuando se les explique una palabra, busque a ver si es cierto. El hermano nos dijo que una palabra griega, pero búsquela. La palabra pistis, en su definición, quiere decir lo siguiente: quiere decir credibilidad, quiere decir convicción, quiere decir persuasión. De hecho, la definición en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una convicción te convence. Pero yo quiero entrar de lleno en el tema de hoy, en la predicación de hoy, con una pregunta. Una pregunta, bueno, tal vez un par o tres preguntas que por pura lógica y por puro sentido común usted las puede responder. La primera pregunta es: ¿qué tiene que hacer un vendedor ambulante para convencer a un cliente? Un cliente que estaba en casa y que esa mañana ni por aquí le pasaba el comprar un producto que iban a llegar a ofrecerle a su casa. Hay productos que usted mira en la tienda porque va y los ve ahí y los compra. Pero hay productos, hay artículos que esa mañana usted amaneció y ni por aquí le daba que tenía pensado o que podía comprar algo. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer un vendedor ambulante para convencer? Porque esta es la palabra que estamos estudiando. ¿Qué tiene que hacer el vendedor ambulante para convencer al cliente de que le compre aquel producto? ¿Qué tiene que hacer? Hablarle y el verbo y le tire y mire, doña, y estas ollas que yo le traigo y mire, es que son baratas. Mire, si usted las quiere comprar de contado, ahorita es muy difícil. ¿Quién no agarra algo en abonos? Ahorita mire, que allá, y cuando menos piensas, ya tienes las ollas en el centro de la mesa de tu casa. Y llega el esposo, llega alguien y dice: ¿y estas ollas? No supe en qué momento me convenció el amigo y aquí están. Y te convenció, pero tuvo que hablar. ¿Cómo convence un hombre a una mujer para que sean novios? Aquí tenemos un ejemplo y voy a echar por el descubierto una pareja aquí. Ya son casados. La hermana Yuri, que es la maestra de los niños, y iba entrando en la puerta y le decía: ay, yo, dice, y porque iba entrando. Su esposo de ella es muy serio. Y bueno, ya no es tanto. Y un día le pregunto yo: oiga, hermana, le digo, y el hermano es bien serio, ¿y cómo le hizo para conquistarla? ¿Viera que para eso fue bien bueno para hablarme? Viera que ahí, mire, bien verbo, dice. Y la convenció. Pues mire, dice, ya están grandes los plebes, dice. La convenció. Pero ¿qué tiene que hacer un hombre para convencer a una mujer? Hablarle. Un político ofrece excelentes propuestas a un pueblo. Y habla y ofrece excelentes propuestas a un pueblo. Pero ojo, ahí le va. ¿Qué pasa si en estos tres ejemplos que yo acabo de poner hubo palabras de convencimiento fraudulentas, deshonestas y mentirosas? ¿Qué pasa si el que te vendió aquellas ollas te mintió? ¿Qué pasa si aquel que te vendió aquella cadena de oro al siguiente día ya traes el cuello verde? ¿Qué pasa si el joven que le ofreció la luna y las estrellas a la muchacha
¿Qué pasa si después de un tiempo, después de casados, se da cuenta que no era la persona con la que convenció a la muchacha? ¿Qué pasa con aquellos políticos que ofrecen aquellas propuestas tan excelentes al pueblo y una vez llegando a la silla presidencial o al puesto de gobernación que les toque, qué pasa cuando no cumplieron ni siquiera el 5% de lo que prometieron? La pregunta, aquel convencimiento, se responde, se derrumba. Se derrumba. Aquella fe que tenías se viene por la borda. Pero, ¿qué pasa cuando te hablan con verdad y lo que te hablaron de aquello es real? ¿Qué pasa? Es muy importante hablar de un hombre llamado Jesucristo. Es muy importante hablar que una de las características con las que Él se identifica es: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es muy importante entender que esta expresión, este nombre, esta característica en Él es verdad. Él es verdad. No hay mentira en Él. Él es verdad. Pero ojo, entiéndame, es muy importante hablar de Él y hablar de su verdad, de su palabra. Es importante hablar su palabra con toda verdad. No debemos de hablar su palabra maquillando versículos, mintiendo al pueblo, porque entonces el pueblo creerá en algo fundado en mentiras o en maquillajes de textos bíblicos. Y cuando se den cuenta que esto no fue realmente así, la fe es debilitada. Hay predicadores que llaman al pueblo y le dicen: ven a Cristo y nunca jamás en tu vida vas a tener problemas. Eso es mentira. Eso es una vil mentira. Jesucristo nunca nos engañó. Él siempre dijo: en este mundo tendréis aflicciones, llorarán por causa de mi nombre, serán expulsados por causa de mi nombre, habrá enemistades, el mundo los va a aborrecer, pero confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. Es un evangelio que vende mucho. Tus problemas se van a terminar. ¿Qué pasa cuando se ora por una persona y se declara una sanidad cuando Dios todavía tiene un proceso? ¿Qué pasa cuando se ora por una persona y Dios determinó que por medio de aquella enfermedad aquella persona ya se la iba a llevar a su presencia? Y a veces oramos con buenas intenciones. Dios dice así: quedará sano, desde este momento ya está sano, y el siguiente día se muere. ¿Qué pasa con esos cristianos que les ofrecieron unas palabras basadas no plenamente en la verdad de Dios? Su fe se debilita. Se enojan con Dios, se retiran de Dios y no quieren saber nada de Dios porque dicen que Dios les mintió. Dios no mintió, mintió el hombre que no trazó bien su palabra. Es importante entonces hablar con verdad de la verdad. ¿Me entiende esta expresión? Es importante hablar de la verdad con verdad para que la fe sea sana, para que el crecimiento sea sano. Es importante hablar con toda verdad que Cristo perdona al corazón arrepentido, que hace nuevas criaturas, que Él te libera de una condenación eterna. Eso es una gran verdad. Al creer estas palabras, ahí tuviste fe para salvación. Y ahorita vamos a explicar la diferencia entre lo que es el don de fe y la fe para salvación
y la fe del diario vivir. Son 3 puntos de fe diferentes que es bien importante que la iglesia los conozca, porque al no tener una buena explicación de esto, a veces se te revuelven aquellos conceptos, traes una capirotada y no hubo quien te explicara y tu fe no está bien fundamentada. Cuando la persona escucha, Cristo te ama, Cristo te quiere libertar, Cristo te perdona si te arrepientes, Cristo te hace nueva criatura, Cristo, Él te puede cambiar si tú lo crees, si tú reconoces, ven a Él, Él te cambia. Cuando la persona escucha estas palabras y te dice, ¿dónde dice eso? Aquí mira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo no hay condenación. Y lo cree aquella persona, crea la palabra. En ese momento actúa una fe, pero que es la fe para salvación. Es la fe para salvación. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Perdón. Y dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Dice de la siguiente manera. Justificados pues por la fe. Escuche, justificados por la fe. Te hablaron. Te convenció la palabra, te convenció el Señor. Escúcheme bien lo que le voy a explicar. El que convence es Dios, es el Espíritu Santo. No somos nosotros, Nosotros los invitamos a ser persuadidos, los invitamos a ser convencidos. Pablo, en una ocasión predicando al rey Agripa le dijo, por poco y me persuades. Sí, nosotros los invitamos a la persuasión, al convencimiento, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice aquí en el verso 1, justificados pues por la fe. ¿Qué pasó? Alguien te habló de la justificación, alguien te habló del perdón, alguien te habló que podía ser transformado, alguien te habló de un hombre llamado Jesucristo, que Él cambia, que Él transforma, que Él perdona. Y tú creíste aquellas palabras, le creíste a la verdad, explicadas con verdad. Es importante que todo predicador de la palabra de Dios tenga el buen conocimiento de la Escritura para que trace con verdad la verdad, para que el pueblo crezca en una fe sana, conociendo a Dios. Todos los atributos de Dios que se pueda conocer, conózcalo. Es amoroso, misericordioso, grande, lento para la ira. Pero ahí hay quienes dicen que Dios no se enoja, que Dios no castiga, y tienen otro lado, les enseñan parte nada más. Él es santo. Y debemos de conocer todo al máximo de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y cuando se nos dice aquí en Romanos, justificados pues por la fe. ¿Fuiste justificado cuándo? Por la fe. ¿Cómo actuó el pistis del griego ahí ¿Cómo actuó ese pistis en ti cuando escuchaste por primera vez que había un hombre llamado Cristo que te podía cambiar de ser adúltero a ser un fiel esposo? ¿Cómo fue que actuó ese pistis, esa fe, cuando escuchaste que había un hombre que podía transformar tu manera de hablar cuando eras mal hablado, cuando eras agresivo? Y ahora hablas con himnos, con cánticos espirituales, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo fue? Alguien te habló y te explicó y creíste. Por eso la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te hablaron de Jesús, no te hablaron de la Santa Muerte, no te hablaron de nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Te hablaron de Jesús, porque dice, por quien tenemos entrada, y luego vuelve a aclarar, por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Una vez más vuelve a aclarar, por la fe. Así que aquí esta fe actuó en una fe para salvación. Pero quiero aclararle, es diferente al don de fe. Este no es el don de fe. Ahorita les voy a explicar el don de fe. Por la gracia de Dios. Este fue un beneficio tuyo. El don de fe, recordemos que los dones fueron dados para provecho. Aquí el que te beneficiaste fuiste tú. Tú, a ti, el bien fue tuyo para ti, a ti te salvó el Señor. A ti te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, a ti. El beneficio no fue en general, no es en dompadas, es personal con Dios. Esta es una aplicación de fe diferente al don de fe. Así que a partir de este momento, a partir del momento en que Cristo te salva, en que Cristo te transforma, a partir del momento en que Cristo entra a tu vida para gobernar tu vida, a partir de ese momento, la fe de cada creyente tiene diferentes niveles de crecimiento. Ahí se lo voy a explicar con la Biblia. Tiene diferentes niveles de crecimiento. Y esto es conforme a la búsqueda de Dios en cada creyente. Conforme a la búsqueda de Dios en cada creyente le va creciendo su nivel de fe. Hay quienes tienen una medida de fe y hay quienes tienen otra medida de fe y hay quienes tienen el don de fe. Esto es diferente. Ya vimos la fe para salvación. Creíste, alguien te habló las palabras de la verdad, te habló con verdad. Y debemos de hablar con verdad. Una de las verdades a medias que circula mucho dentro del mundo evangelístico es decirles o hacerles creer a las personas que por el simple hecho de confesar con su boca que son cristianos, ya lo son. Esa es una verdad a medias. Y eso es muy peligroso. Es que ya lo confesó con su boca. No, espérame. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. Porque hay muchos que han confesado con su boca que son cristianos y siguen más impíos que nunca. Y hay quienes están creyéndose ese cuento. Es que ya lo confesó, hermano, y tarde que temprano va a caer. No, no es cierto. Esto no funciona así. Y es importante explicar la verdad con verdad, conocimiento de Dios, entendimiento, dirección. Y aquí ya hago un llamado de alerta a todos los que son expositores de la palabra de Dios. Debemos buscar a Dios en el entendimiento de su palabra. Ahora, a partir del momento que Cristo entra a la vida del creyente, gobierna en la vida de la persona, a partir de ese momento hay diferentes niveles de crecimiento de fe conforme a la búsqueda de cada quien, y se lo demuestro con la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Verso 5, ahí usted va a encontrar un título. ¿Cómo dice? Aumentanos la fe. Muy bien. ¿Cuántos quieren que se les aumente la fe? Esta fe se llama fe del diario vivir. Escúcheme bien. La primera fe que explicamos se llamó fe para salvación. Escúcheme ahora lo que le voy a explicar con atención. Esta fe que le voy a explicar en este momento se llama fe del diario vivir. Ahorita a continuación después voy a explicar el don de fe. Es muy diferente la fe para salvación y la fe del diario vivir. La fe del diario vivir se aumenta a medida que tú tengas una relación con Dios, con tu Salvador. Si no tienes una relación con Dios, con su palabra, si no pones por obra lo que has escuchado de su palabra, tu fe va a ir siendo debilitada. Cuando vengan los ataques del enemigo, cuando quiera aflorar el viejo hombre, te va a ganar. Te va a ganar y se los voy a demostrar con la Biblia. Vamos a leer el verso 5, en donde dice, aumentanos la fe. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
O sea, de entrada se oye muy suave y como una simple petición. Pero mire, voy a explicarlo. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y yo he escuchado infinidad de predicadores que agarran estos versículos y le hacen ver a la gente: tú tienes esa fe, tú créelo, ya tienes esa fe, tú puedes decirle a este árbol: desarráigate y plántate en otro lugar. Y cantamos: y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y todavía le añadimos: y la montaña ya se movió, ya se movió. Y la montañota ahí todavía. Y las montañas de mis problemas ya se fueron. Y la montaña del logro del hombre que trata mal a su esposa ya cambió, ya cambió. Y el logro ahí. Y la montaña de aquel que es tentado en la pornografía y en las malas palabras ya se fue, ya se fue. Y nomás tiene chance y ahí anda. Tú decláralo: ya pasó, ya pasó. Y no ha pasado. Aumentanos la fe. Para entender un texto, unas reglas más bien dicho, de las reglas de la interpretación bíblica, que es importante, que próximamente vamos a estar estudiando, si Dios nos lo permite, hermenéutica y homilética, para todos los que van a ser expositores de la palabra de Dios. Estén atentos, pronto Dios quiere que se haga aquí. La regla de interpretación bíblica es agarrar el texto y estudiar el contexto que le rodea. Porque de entrada yo les leo ese versículo y es impresionante y pues es muy suave, sí. Pero si leemos el contexto desde el verso 1, leemos de la siguiente manera, que hay un título ahí. ¿Cómo dice el título ahí en el verso 1? Ocasiones de caer. Es necesario tener fe para el diario vivir, para evitar las ocasiones de caer. Es diferente la fe para salvación, la fe del diario vivir, para evitar esas ocasiones de caer. ¿Caer en qué? En diversos pecados, en diversas cosas que a Dios no le agradan. Hace un momento mencioné algunas áreas. Puedes evitar la ocasión de caer, de entrar en un terrible disgusto con alguien que amas. Puedes evitar la ocasión de caer en el momento de ofender a alguien que está alrededor tuyo. Puedes evitar la ocasión de caer en una tentación propia, sexo ilícito, robo. Puedes evitar, pero para que la fe se aumente, vamos a leer el contexto. Verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Por qué es imposible que no vengan tropiezos? Respuesta: porque somos humanos, imperfectos. Es imposible que tú y yo seamos perfectos a la definición de perfección. Es imposible, porque fallamos a Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Por eso Jesús dijo: bueno, es imposible que no vengan tropiezos en ustedes, mis amados discípulos. Es imposible. ¿Por qué, Señor? Si tú eres el Dios de todo lo posible. Sí, pero tú eres carnal. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 7: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pienso en hacer la voluntad de Dios, pero mis actos me llevan a hacer lo que no agrada. Por tanto, lo que debería hacer no lo hago, y hago lo que no está bien. Por eso Jesús dice aquí, vamos a leer el contexto. Dijo Jesús a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas, escuche bien esto, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel que haga tropezar a alguno de los pequeños de Jesús. Hay de aquel. Mejor le fuera, dice el verso 2, que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vea con mucho cuidado el verso 3. Mirad por vosotros mismos. Esa es una responsabilidad propia de cada quien. Mirad por vosotros mismos. Escuche: si tu hermano pecare contra ti, repréndele; si se arrepintiere, perdónale.
Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces entra el versículo 5, donde los discípulos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Oh, Señor, espérame, nos estás diciendo que si alguien te ofende y las ocasiones de caer y que tengamos cuidado de nosotros mismos, nos estás diciendo que nosotros debemos de actuar conforme a tu voluntad. Sí, señores, aumentanos la fe. Ok. Y si pistis es fe, si la palabra pistis quiere decir fe y quiere decir convicción, si quiere decir credibilidad, si quiere decir creer, y si el creer viene por el hablarle de alguien, y si alguien quiere que se le aumente la fe, bueno, ¿cuántos aquí desean que se les aumente la fe del diario vivir? Ahí la respuesta es, pues debemos anhelar con aumento, más bien dicho, debe de aumentar su anhelo de oír más a Jesús. Nada más uno. ¿Cuántos quieren aumentar su anhelo de oír más a Jesús? Y Él te va a convencer. ¿Cómo te convenció el que vendió las ollas? Mira que aquí, que esto y que lo otro. ¿Cómo te convenció el político por el que votaste? Y yo, y esto y acá, y pum, que te llega el recibo de la luz el triple. ¿Cómo te convenció el que, no, mira, chiquita, yo cuando esté contigo y mi reina y nadie te va a tratar mejor que yo? Pero cuando te convence a alguien con verdad, venid a mí los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. Y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame. Yo los transformaré en nuevas criaturas. Pedro, deja esa red, yo te haré pescador de hombres. Pedro, sí, Señor, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me amas? Sí, crucifica tu carne. Yo estaré contigo, yo haré nueva criatura de ti. Hacer una verdad impresionante. Si tú anhelas que tu fe del diario vivir crezca, no es con un conjuro mágico. Hay quienes llegan y le dicen, hermano, ¿puede orar por mí? Sí, hermano, claro, dime, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué debo de orar? Yo quiero que mi fe crezca, hermano, que mi fe crezca. Ok. Y yo de entrada puedo orar, Señor, auméntale la fe a este hombre. Pero inmediatamente le debo de explicar, ¿quieres que tu fe aumente, hermano? ¿Cómo va a aumentar tu fe si te apareces en la iglesia un domingo sí y 5 no? ¿Cómo va a aumentar tu fe si te pregunto si lees la Biblia en casa y me dices que no? ¿Cómo va a aumentar tu fe si yo te recomiendo que escuches predicaciones de sana enseñanza y me dices que no, que te la llevas en Netflix? ¿Cómo va a aumentar tu fe si te digo que busques y anheles? O sea, no va a aumentar nada más porque yo ponga mi mano en ti y ore a Dios. Va a aumentar a aquel que anhele una relación con su Rey Jesucristo, con su Salvador, y busque estar cerca de Él, y anhele su palabra, y anhele la dirección de su Espíritu Santo, y ponga por obra lo que escuchó de una sana enseñanza, que honre a Cristo, que respete a su Señor, que obedezca a su Rey. Ese va a cambiar en una fe del diario vivir. Y esa es una fe diferente. Es por eso que les explico. Es muy diferente la fe cuando tú creíste que Él te salvó. Pero después de eso es diferente la fe del diario vivir. ¿Cómo vas a aprender a perdonar a tu esposa si no escuchas palabra? O si la escuchas y no pones por obra.
¿Cómo vas a aprender a tratar al patrón renegado, al vecino, a la vecina? ¿Cómo vas a aprender a vencer la tentación? Si la misma escritura aquí dice en el verso 3, mirad por vosotros. Cuando los discípulos entendieron que Jesús les estaba diciendo que necesitaban vencer las ocasiones de caer, ellos entendieron que su fe del diario vivir no estaba capacitada para vencer aquello. Entonces vienen delante de él y les dice, aumentanos la fe. Qué importante es que alguien venga delante de Dios y se postre y le diga, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. El día de ayer no fui el esposo que mi esposa necesitaba. Señor, auméntame la fe. El día de ayer hice y dije cosas que no debía haber dicho ni hecho. Auméntame la fe, Señor. Aquí estoy. ¿Quieres que te aumente la fe, hijo? Sí. Ve hoy a la congregación. Un pasante de siervo inútil mío ahí va a predicar y va a enseñar el don de fe. Y aquí estamos. Porque Él nos habló para que escucháramos qué es la fe para salvación, la fe del diario vivir y el don de fe. Ahora voy a volver a preguntarle y responda. Piense muy bien antes de responderlo. ¿Cuántos quieren que se les aumente la fe de su diario vivir? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, hágalo. Ve tú y haz lo mismo. Señor, ¿quién es el que usa de misericordia? ¿Quién es? Mira, un hombre venía de camino, lo asaltaron y pasó. ¿Quién crees tú que hizo lo bueno? ¿El que pasó y lo ignoró? ¿O el samaritano que pasó y lo atendió? Pues el samaritano, bien has respondido. Ve tú y haz lo mismo. ¿A alguien le está hablando Jesús ahora? Pues ve y haz lo mismo. ¿Tienes un rey que se llama Jesucristo? ¿Tienes un Señor que se llama Jesús? ¿Por qué lo llamas Señor, Señor? ¿Quieres darle un aplauso a Él? Es muy diferente entonces la fe para salvación, la fe del diario vivir. Créanme que realmente me da tristeza aquellos rebaños donde los expositores no se preocupan por... Y no quiero hacer una alarde. Ay, el pastor de Casa de Oración Nogales, él sí... No. Yo fallo delante de Dios también. Pero me da tristeza aquellos rebaños donde se les enseña a tener una fe basada en nubes de algodón. Y caminan por la vida creyendo cosas que les dijeron no reales. El Evangelio es palabra firme y eficaz. El Evangelio es para valientes. Servir a Cristo es para hombres y mujeres que realmente han puesto sus manos en el arado y no voltean hacia atrás. El Evangelio de Cristo es para aquellos que quieren vivir una vida en santidad, honrando a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio de Cristo es para aquellos que quieren levantar bandera de un Cristo vivo, resucitado, santo y poderoso, que cambia y transforma. El Evangelio de Cristo es para valientes. Y de tales valientes se agrada el Señor. Fallamos, es imposible que no vengan tropiezos. Sí fallamos, pero cuando reconocemos nuestra falla, venimos humildemente delante de nuestro Señor, nos postramos delante de Él, Él que sabe los pensamientos y las intenciones de los corazones, y venimos y le decimos: Padre, auméntame la fe, te he fallado, necesito que me aumentes la fe. El Evangelio de Cristo se ha suavizado últimamente, se ha vendido
por monedas de plata, se ha cambiado por un plato de lentejas, pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, santo y eficaz. Él ha salvado una iglesia pura por la cual viene. El don de fe es diferente. La fe del diario vivir es diferente. La fe del diario vivir es la que se aumenta a medida que tú escuchas más de tu Señor, a medida que te interesa. La fe del diario vivir es beneficiosa también para ti y para los que te rodean. Pero no es el don de fe. ¿Y cómo es que viene la fe? ¿Y el oír qué? Romanos 10:17. Así pues, la fe viene, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios. La palabra de Dios, citas bíblicas, partes de la Biblia, palabra de Él. Hay predicadores que se pasan cierto tiempo en una supuesta predicación, nunca abrieron la Biblia. Y el pueblo creyó aquello, el testimonio del predicador, el cuento, la experiencia, la emoción. No es una fe sana, porque la fe sana viene al oír y el oír la palabra de Dios. Y los que genuinamente vienen a eso, vienen y se postran delante de su rey y le dicen: háblame, Padre, que tu siervo oye. Es importante entender que es diferente un concepto de otro. Pero Biblia, explícame dónde dice y por qué. La fe del diario vivir debe de ser un anhelo por escuchar la voz de Dios en su sana interpretación. La fe del diario vivir es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, así lo dice Gálatas 5:22. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre, fe. Acabamos de estudiar los frutos, o el fruto del Espíritu en sus manifestaciones. Debe de ser una manifestación de aquellos en donde mora el Espíritu Santo. Yo no puedo concebir a alguien que se diga ser cristiano y no tiene un anhelo por estudiar la Biblia o por escuchar una predicación, cuando menos escuche una vez a la semana. Yo no entiendo que haya personas diciendo que son cristianos y no tengan el anhelo, la necesidad de escuchar. Y esa vez a la semana no me estoy refiriendo al domingo ni al miércoles. Me estoy refiriendo a esa vez en la semana donde estás en casa, donde anhelas, si vas manejando, anhelas escuchar. ¿Es bueno escuchar alabanzas? Sí. Es hermoso cantar y ponerle alabanzas. Pero ¿sabes algo? Que sean alabanzas que cante palabra. Porque hay alabanzas que ya no se sabe si se la cantan a Dios o a la novia. Pero es importante entonces escuchar predicaciones, leer la Biblia. Yo le doy muchas gracias a Dios por aquellos hermanos que de repente me llega un texto: oiga, hermano, ¿me puede decir la cita bíblica donde dice esto y esto? Claro. Ahí le va, mire, aquí dice. ¿Sabe que no me acuerdo? Déjeme la busco. Y se las mando. Quiere decir que aquel hermano, que aquella hermana está haciendo algo. Es importante diferenciar estas cosas. La fe del diario vivir crece a medida que tu relación crece con Dios. Porque hay ocasiones de caer. ¿Cuántos reconocen que se han visto en ocasiones de caer? ¿Cuántos reconocen que han caído en una ocasión donde el coraje te ganó y hiciste y dijiste cosas que no deberías? Yo también. Y otras cosas. Pero ¿cuántos han venido delante de su rey y le han dicho: auméntame la fe, Señor? Auméntame la fe. Necesito
más. Necesito más de ti, necesito más de tu palabra, necesito más de tu presencia, necesito más, Señor, de la guianza de tu Espíritu, necesito más de ti, menos de mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dice Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista. La fe del diario vivir entonces es diferente. Ahora vamos a explicar el don, porque lo demás era introducción. Ahora sí voy a la predicación. Se ríen medio nerviosos. No, no se crean. ¿Qué es entonces el don de fe? Porque ya explicamos que una es la fe para salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificados pues para con Dios tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Hay una fe, alguien te convenció. Mire, usted va a mirar cosas como las siguientes en esta congregación. No muy seguido usted va a escuchar que los predicadores aquí en Casa de Oración Nogales empiecen a decir, ¿habrá alguien? Sí lo decimos esporádicamente. ¿Habrá alguien aquí que se quiera entregar a Cristo? Y mira, lo voy a volver a repetir. Yo lo he dicho en ciertas ocasiones cuando Dios me lo permite. Y mira, ya, no. Aquí lo que hacemos es predicar la palabra. Y que Dios vaya trabajando en los corazones de la gente. Porque si yo insisto, y mayor todavía si digo, tú levántate y levanta las manos y repite conmigo. Y al otro día alguien le pregunta, oye, ¿realmente sentiste? No, pero cuando el pastor me asustó, me agarró. Tú levántate. Ay, pues me levanté. Pues lo convence el predicador. Es por eso que aquí pocas cosas de esas va a haber. Aquí nos enfocamos en trazar la palabra de verdad con la mayor verdad posible. Y que la verdad vaya trabajando en cada quien. La fe viene. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, no estuvo bueno el culto ahora? ¿Por qué no estuvo bueno? No sé, el pastor ahora no se quitó el saco. El pastor ahora no se puso aceite en las manos para... No, es que espérame. La fe viene por el oír la palabra. Y no estoy en contra de lo otro. Si alguien lo quiere hacer así, está bien. A mí, aquí Jesús me ha dicho, ve y haz discípulos. Tú dijiste id y predicad. Ve, predica mi palabra. A mí no me mandó a hacer circo. A mí me mandó a predicar su palabra. A mí me mandó a decirles que Él cambia, que Él transforma, que Él vive y reina y que Él es santo y que a santidad nos llama. A mí me mandó a decir la verdad. Y mientras que tenga vida y vigor en mi cuerpo, oraré y seguiré haciendo lo que Él me diga. ¿Qué es el don de fe? El don de fe opera en tener una plena confianza en Dios en casos de vida o muerte, en casos extremadamente difíciles. Hay ejemplos en la Biblia, hermano, infinidad de ellos. No puedo mencionar tantos e ir a explicar tantos por cuestión de tiempo. Pero vamos a uno en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Cuando usted esté ahí, me espera porque yo no he llegado. Ahora sí. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Para hacer eso se necesita tener mucha fe. Se necesita tener el don de fe
para saber que Dios no te va a fallar en el momento, para saber que Dios va a hacer algo impresionante. Yo te pregunto, ¿qué harías tú si Dios te dijera en esta mañana? ¿Qué haría yo si Dios me dijera en esta mañana? Mata a Gonzalito para mí. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros? Que Dios le dijera al hermano Francisco: Francisco, sí señor, y Charlie está acostadito en la cama, sácalo a la parte de abajo, así dormido. Sí señor. ¿Y qué vas a hacer? Quiero que le entierres un cuchillo en el corazón. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Entendemos que Abraham venía de una región pagana, de Ur, de los caldeos, donde hacían este tipo de sacrificios. Abraham era pagano, era mundano, y él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, o ver ese tipo de cosas quizás. Y cuando Dios lo llama para probar su fe, y tenía que tener el don de fe para creer que Dios no le iba a fallar. Ahora, Dios no nos ordena que hagamos eso porque es en ciertas personas. El don de fe no lo tienen todos. Todos tienen la fe todos los que han nacido de nuevo tuvieron la fe para salvación. Todos necesitamos la fe del diario vivir, y algunos la tienen como arbolito bonsai, enana, chaparra y cabezona, y otros la tienen más grande la fe y va creciendo. Otros tienen el don de fe y otros no. Vamos a ver qué pasa. Verso 1, capítulo 22 del Génesis. Aconteció después de estas cosas, ¿estamos ahí? Que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué, Señor? ¿Oí bien? Sí, sí, oíste bien. Llévate a Isaac y ofrécemelo allí en sacrificio. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Te puedes imaginar qué pasó por su mente en ese momento? Vio la montaña de lejos. Aquí estoy, Señor. Voy a hacer lo que tú me dices porque tengo una plena confianza en ti. Estoy aludiendo, que eso le pudo haber pasado por su mente. Y dice, ¿en qué verso me quedé? 5, gracias. Ese 5 es importante. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y dice, y luego dice al final: ¿y qué? Tenía confianza que iba a volver con su hijo. ¿Sabía Abraham lo que Dios iba a hacer? No sabía exactamente qué, pero él sabía que algo iba a hacer. No sabía qué ni cómo. Eso se llama tener fe, pero en una medida extrema, en un don. Ahora, dice a partir del verso 6, dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. O los muchachos de ahora que nos dijeran: papi. Sí, mijo. Vamos a ofrecer un sacrificio para Dios. Sí, mijo. Pues ahí te veo con la daga en la mano, la leña y el cordero para el sacrificio. Los que estudiaron conociendo más de Jesús ya saben lo que significa el cordero. Y dice, retomo el 6, perdón.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Había algo en el corazón de Abraham que, ay, yo no sé qué voy a sentir al ver brotar la sangre de mi hijo. Pero Señor, voy a hacer lo que me dices. Qué impresionante, ¿verdad? E iban juntos. Ahora yo le invito a que vaya a Hebreos capítulo 11. Perdón. Hebreos capítulo 11. Y cuando esté ahí, me lo indica con un amén. ¿Cómo dice el título en Hebreos 11? La fe. Dicen los estudiosos bíblicos que todos los que mencionan en Hebreos 11 eran personas que tenían el don de fe. Dicen los estudiosos bíblicos que estos eran bienaventurados con ese don. De hecho, Hebreos 11 para algunos estudiosos bíblicos se conoce como la sala de la fe. Ahora, y ahí menciona cosas que hicieron impresionantes. Pero en el verso 17 habla de esto que acabamos de leer en Génesis. Y dice en el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19, léalo con cuidado. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a su hijo. ¿Sabe qué iba pensando Abraham? Señor, aún si tú permites que yo entierre la daga en mi hijo y muere, aún si tú lo permites, ¿sabes algo? Tengo una plena confianza que me lo vas a regresar, porque sé que eres un Dios verdadero y me has prometido que de él me vendrá descendencia incontable, innumerable, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y tú me has prometido que a él vas a usar para la descendencia de las generaciones venideras. Me has prometido, Señor, y yo creo en ti. Aun si tú permitieras que yo pusiera la daga en el cuello y degollare a mi hijo, aun si tú permitieras eso, ¿sabes algo, Padre? Yo creo que me lo vas a regresar. Por eso aquí vengo. Para hacer eso no se necesita cualquier fe. ¿Usted lo haría? Nomás como que se ríen como nerviosos. ¿Yo lo haría? Tan bonito el plebe. Mira, cachetitos colorados el plebe, lleno de vida, robusto. Como la mamá cuerva. No hay plebes más bonitos que los tuyos. ¿Cómo, Señor? Ahora Dios, sabemos que siendo Dios grande en misericordia, pues no va a permitir eso. Ahora, eso es el don de fe. Ahora yo quiero explicarles lo siguiente y póngame mucha atención, por favor. Alguien puede tener el don de fe y actúa en el momento preciso el don de fe. Escúcheme bien lo que voy a explicar. Pero en su fe del diario vivir puede tambalearse. Ah, caramba, ¿cómo? Bueno, se lo explico con la Biblia. Vuelvo a repetir. Alguien puede tener el don de fe y lo actúa en el momento necesario, en donde Dios quiere.
Pero en su fe del diario vivir de repente puede tambalear. Mismo Abraham, ejemplo, mismo Abraham. ¿Se acuerdan cuando fue a Egipto y le dijo a Sara, su mujer, di que eres mi hermana, porque eres hermosa en extremo? Porque si los egipcios te ven tan hermosa, capaz y digan que si sepan que yo soy tu marido, capaz y digan, matemos al marido para que ella se quede sola y ya no tengamos de qué cuidarnos. Di eso. En su fe del diario vivir, de repente tambaleó que Dios iba a tener cuidado de él. Tambaleó. ¿Se acuerdan cuando Sara, su misma esposa, esto que les acabo de explicar, está en Génesis 12, 10 al 20, cuando Abraham fue a Egipto? ¿Se acuerdan cuando Sara, su esposa, le dijo, amado mío, pues mira, soy vieja y estéril y pues Señor se ha tardado con la promesa, el hijo que nos dijo que iban a hacer, y pues ahí está Agar, ella sí es fértil y productiva. ¿Qué te parece si te llegas a ella y pues, no sé, a lo mejor le podemos ayudar un poquito a Dios? ¿En serio, Sara, tú lo crees así? Sí, hombre, viejo, mira, estoy vieja y llena de años y estéril y pues nada de nada, no pasa nada. Mira, llévate a mi sierva Agar y pues allí y hagan lo que tengan que hacer y bueno, ay, qué sufrido, ¿no? Pues bueno, y se la llevó un hombre con el don de fe y en su diario vivir tambaleó, ¿verdad? ¿Te ha pasado que a veces tambaleas en tu fe en el diario vivir? Ah, qué sinceros, qué bueno. ¿Te ha pasado que te pasa por la mente y que digas, yo sé que eres real, Señor, yo sé que vives, Jesús, yo sé que me has prometido, Señor, estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? No te veo, no te veo en medio de esta situación. Padre, socórreme, ayúdame, Señor. No te veo. Ayúdame que me desespero, Padre. ¿Te ha pasado alguna vez? Ah, qué sinceros, qué bueno. Nos pasa, es imposible que no vengan esos tropiezos, pero es importante. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Los dones son una cosa. La fe para salvación es una cosa. La fe del diario vivir es otra cosa. El don de fe es otra cosa. Y escúchame, tú puedes tener el don. Aquí puede haber alguien que tenga el don de fe y no lo sabe. No lo sabe. ¿Te imaginas a aquellos que estaban junto con Abraham cuando de repente vieron volver a Abraham con el muchacho? Y cuando Abraham agarró el cuchillo y escuchó la voz que dijo, Abraham, Abraham, heme aquí, Señor, no le hagas daño al muchacho. Mira, entre los arbustos, he ahí un carnero atorado entre las ramas. Ofrécelo a él en lugar de Isaac, tu hijo. Ahora he visto que has desarrollado esa fe. Wow. ¿Y te imaginas que cuando hasta venían con algún pedazo de carne y papá, qué bueno es Dios? Sí, mi hijo, qué bueno es el Señor. Papá, pero tú no dudas. No, hijo. Papá, yo confiaba en el Señor. Y sabes, papá, yo confiaba en que tu fe estaba basada en el Señor también. Por eso no vemos en la Biblia que Abraham andaba correteando a Isaac por el monte. ¿No vemos eso? Isaac, aquí este muchacho ya se volvió a desatar. Venga acá, hombre. ¿No vemos eso? ¿Llevas tú a tus hijos a una fe en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué te ven hacer tus hijos en casa? ¿Qué te oyen tus hijos en casa? Les hablarás por las mañanas, por las noches, al levantarse, cuando se acuesten. Les hablarás y les repetirás estas palabras. Dios es fiel y verdadero. Dios es veraz. Dios es bueno. Y va creciendo. Y este es un don de fe. Y voy a mencionar, no sé si me alcanza el tiempo para leer otro caso. ¿Me da chance de leer otro caso? ¿Sí?
Bueno, pues vaya allí en primer libro de los Reyes, capítulo 18. El caso tan conocido de aquel hombre llamado Elías. Verso 17. Perdón. Elías y los profetas de Baal. Primero de los Reyes, capítulo 18, en el verso 17, vamos a leer de la siguiente manera, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Escuche, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Santo. Envía pues ahora, dice Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que coman de la mesa de Jezabel. Jezabel, una terrible mujer, con una influencia maligna, satánica. 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, callados. Y Elías decía: ¿por qué están tan callados que me ponen nervioso? Entonces de ahí lo sacó el pastor. Dice el verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, muy parecido. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, Elías. Bravo, Elías. Bueno, ¿qué les parece, profetas de Baal? Claro. Una vez escuché un estudio acerca del tema y me llamó la atención lo que dijo el predicador. ¿Por qué creen ustedes que los profetas de Baal aceptaron el reto de Elías? ¿No creen o no les ha pasado por la mente que en algún momento Baal, los dioses paganos o Satanás, les habrá hecho alguna manifestación de fuego o cosas como esa? ¿No cree que sí? No todos los milagros que se ven son de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó y ¿quién te envía? Dice Faraón. Yo soy, me dijo que se llama Yo Soy. ¿Y qué señal das? Pues me dijo que tirara la vara y se iba a convertir en serpiente. A ver, tírala atrás. Y les habla a sus brujos. Oigan, pues aquí vienen Aarón y Moisés y dicen que pues se convierte en serpiente su vara. ¿Cómo no? Él le va y órale, y también se convierten en serpiente. Pero la serpiente de Aarón y de Moisés esa noche cenó. Se comió las serpientes de los brujos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No todos los milagros que se ven en una congregación son de Dios. Por eso es que hay otro don que se llama el discernimiento de espíritus. Ya llegaremos ahí. Qué importante es que el pueblo crezca en un conocimiento sano. Mira, no cualquiera viene y te juega el dedo en la boca. No cualquiera que diga que es siervo de Dios lo es. El brujo Simón también decía que era. Lea el libro de los Hechos.
Pero ahorita estamos aquí en el libro de los Reyes. Por eso es que dice la Escritura. ¿Y en qué verso nos quedamos, hermanos? 25, gracias. Es que ya ve. Y dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Ustedes son 450, yo soy uno. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Qué confianza tenía él en Jehová. Y luego dice el 28: y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, ahora va mi turno. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Había por ahí un altar olvidado, porque se habían olvidado de las costumbres de Dios. Y había un altar y lo agarraron. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Esto quiere decir más o menos unos 12 litros de agua. Hizo una zanja todavía alrededor. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto. Todavía se atrevió a mojar la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mano tuya he hecho todas, por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y el mismo pueblo que había seguido a los profetas, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Wow. Para hacer eso hay que tener fe. Ojo, tenía el don de fe. Pero este mismo Elías, en el siguiente capítulo, hay un título que dice: Elías huye. Este mismo Elías después es amedrentado y amenazado por aquella mujer Jezabel, y su fe del diario vivir se tambaleó. ¿Alguien puede tener el don de fe y tambalearse en su fe? Porque es imposible que vengan tropiezos.
Es imposible que no te vengan circunstancias en las que digas, Señor, ¿qué no estás conmigo? Y ahí está a veces la voz del enemigo diciéndote, ¿y dónde está el Dios proveedor de todo? ¿Dónde está tu Dios, aquel que tú le clamas y dice la palabra que te responde? ¿Dónde te ha respondido? Mira que aún estás enfermo, mira que aún estás pasando esto, mira que aún tienes calamidades. ¿Dónde? Y es ahí donde nosotros a veces se tambalea la fe del diario vivir. Pero seguimos confiando en Dios. Por eso es que debemos de decir día con día, aumentanos la fe, Señor. Y para que se aumente la fe, debes de escuchar palabra sana, bien interpretada. No conjuros y un montón de mentiras que se andan predicando en estos tiempos. Y estamos viviendo los tiempos en que hay comezón de oír. La gente no quiere una palabra bien explicada donde hay el reto a la transformación, donde tengas que clavar la carne en la cruz, donde tengas que pagar el precio. No, el pueblo no quiere esos mensajes. El pueblo quiere mensajes donde se les enseñe que pueden ser ricos, millonarios, tan solo con declararlo o arrebatarlo. No quieren. Pero hay un remanente fiel que sí quiere a Dios, que sí busca a Dios. Y hay un puñado en Nogales. Y aquí nos tocó una parte de ese rebaño. No quiero decir que seamos los únicos. Puede haber aquí en Nogales otras congregaciones que amen a Dios, que amen su palabra. Pero aquí el Señor nos trajo. ¿Por qué tiene que ser aquí en el Represo, pastor? ¿Por qué Dios no quiso que... ¿Sabe algo? A Dios le gusta que lo busquen. A Dios le gusta que lo busquen. Hay gente que va a las congregaciones por la comodidad, por el acceso cómodo a llegar. A Dios le gusta que lo busquen. Buscadme, buscadle entre tanto que pueda ser hallado. Búscame. ¿Por qué quiso que aquí? ¿Acaso Dios no podía habernos dado un edificio en el centro, en el mall? ¿Podía Dios haberlo hecho? Claro que Él podía. ¿Por qué quiso? Simple, Él quiso aquí. Para demostrar que hay un rebaño que tiene hambre de su palabra, que tiene anhelo, está sediento como el ciervo que brama por las aguas. Y si tiene que ir hasta, a veces que apesta feo el lago cuando se está secando. Señor, apesta muy feo la laguna cuando se está secando. Apesta más feo el pecado. Apesta más feo la desobediencia. Pero es olor fragante cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón. Es como el aceite que baja sobre la barba de Aarón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, donde habitan los hermanos juntos en armonía, donde vienen a buscar al gran yo soy, al Rey de Reyes, a Jesús Nazareno, Dios Todopoderoso. A Él le gusta que lo busquen. Alabado sea su nombre. Elías, con el don de fe, pero su fe diaria se tambaleó. Aquí podía haber personas que tengan el don de fe. Y mira, no te dé pena decir que a veces tu fe diaria ha pasado por un desequilibrio. Ay, es que si digo eso, ¿qué va a pensar el hermano? Ay, es que si digo eso, es que si digo amén o levanto la mano, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué vamos a pensar? Nada. Y hay de aquel que quiere ir a sacar la paja sin sacar la viga. Dios conoce los corazones. Dios sabe. Cristo quiere discípulos, quiere soldados hechos, derechos, guerreros que les sirvan. No soldaditos de chocolate, que ahorita hay muchos. Cualquier fueguecito que viene de la prueba de fe. Ay, hermano, ya no te hemos visto en la iglesia. Me siento muy desanimado. Hermano, pero hay un desánimo normal. Hay un desánimo que es normal, un día o dos. Hermano, pero no te hemos visto en 6 meses. Hermano, es que todavía estoy muy dolido. El hermano me dijo, la hermana me dijo, se me figuró ver en el hombre, se me figuró ver. Entonces, ¿dónde están tus ojos? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado para que corramos con paciencia. Tira de lado eso. Eso te estorba. Hermano, ¿qué pasó? Es que no, hermano, necesitas aumentar tu fe. Yo oro desde la casa. Yo estudio en la casa. Qué bueno. Y el mandato de no dejar de congregarse. Y el mandato de estar juntos. Y el mandato de ir. Entonces, ¿para qué Dios puso pastores? ¿Para qué puso maestros bíblicos? Por internet, pastor, por internet. Y cuando no había internet, es que los pastores eran para este tiempo. Los maestros bíblicos eran para este tiempo. ¿Y el mandato de congregarte, hermano? No, hermano, no, hermano, no. No. Por eso los mandamientos de Dios siempre son no, 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 no. Elías después se va a esconder. Usted lea el capítulo 19 en su casa porque ya traía más ejemplos. Los jóvenes en el horno de fuego. Sépase, oh rey. Y los tamboriles y flautas. Y la estatua del rey Nabucodonosor. Y todos, cuando sonaban los tamboriles, hacerle reverencia. Y los hebreos ahí. Oigan, ¿ustedes sabían que hay un edicto? Que el que no se postre va al horno. Sí, lo sabemos. Oiga, ¿y por qué son tan osados? ¿Por qué osan en desobedecer al rey? No, al contrario. Estamos parados porque obedecemos al verdadero rey. Y no nos postraremos ante ningún otro nombre, ni a ningún otro Dios. A Él serviremos, a Él honraremos. Pero está de por medio su pellejo. Más rápido nos vamos con Él. ¿En serio? ¿Sí? ¡Hey, Nabucco! ¿Qué pasó? Aquí hay 3 hebreos que son bien osados. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Pues mira, aquí están. Hay que mandarlos al horno. ¿Y qué dicen ellos? Denles chance. A ver, échenle los tamboriles y flautas. Y tras. Todos a postrarse. Y los hebreos ahí. No se van a postrar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ustedes? Carnita de hebreo, chicharrón de hebreo, al horno de fuego. ¿Qué dijeron los hebreos? Sépase, oh rey, el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos librare, aún así no nos postraremos a nadie más. A Él serviremos. ¿Sí? Amárrenlos. Y dice que los hicieron así, con sus turbantes y sus ropas así. Lea con cuidado la Biblia. Y así los aventaron. Y dice que los hombres que los aventaron, al abrir la puerta del horno, la lengüetada de fuego tan fuerte, porque lo calentaron 7 veces más, ¡bum!, salió de tal manera que mató, dice, a los que los iban a echar. Y ellos cayeron, dice, al horno. Y en el instante está Nabucco. Oigan, ¿qué no echamos 3? Sí. Aquí yo veo 4. Y el cuarto tiene semblanza y semejanza a hijo de los dioses. Estaba mirando a Jesucristo con los hebreos. Estaba mirando al ángel de Jehová. Estaba mirando a Dios con ellos. Para hacer eso, se necesita el don de fe. Yo recuerdo que en la iglesia donde nosotros nos congregábamos aquí en Nogales, el pastor contó en una ocasión que a él se le ocurrió a ver quién tenía el don de fe. Y contrató a uno de los mismos hermanos para que se vistiera cuando empezaban los sicarios y todo eso hace unos 10 años atrás, que estuvo muy fuerte. Y lo apercheró con una de esas, lo apercheró, chaleco y un pasamontañas y una arma larga que parecía genuina. Se le ocurrió al pastor hacer eso, y dice el pastor: y vas a entrar, le dijo, y cuando esté la predicación, entra y corta cartucho. ¿Ya ve el efecto que tiene el pastor de ustedes? Tiene efectos incluidos. Que corta cartucho, ya lo dije cómo.
Y que se para el brother con el pasamontañas y apunta. Y todos, ay, ay, Señor. Y ahí todos, Padre nuestro que estás en los cielos. Mira qué espirituales se volvieron. Y que dice el hermano que les dice, les voy a contar hasta 3 nomás. Dijo. Y los que nieguen a Jesucristo se salen. Y el que tenga fe, que está dispuesto a morir por él, se queda. Hermano, dice, nos quedamos mi mamá y yo, dijo, y otro hermano. ¿Cómo va a ser eso posible? Y todavía le dice la mamá después, porque la mamá ya partió con el Señor, le dijo, y tú te quedaste porque ya sabías, le dijo. Que nomás no hubiera sabido, le dijo, y te sales con ellos, le dijo. Los que nos quedamos fue porque sí amamos a Dios, dijo. Y ahí van todos. Y la iglesia estaba en una parte alta. Y dice el pastor, habían de haber visto los hermanos corriendo de cuesta baja. Dice, ninguno se cayó. Dice, ligero los hermanos. Dice, mira. Y ahí te voy. Dice, hermanos, hermanos, era una actuación, vuélvanse acá. Y ahí está el otro. Pero imagínate al otro que se haya quitado la capucha para correr. ¡Ey, hermano! ¡Ey! No, ahí viene, córranle. No, hermanos. Se necesita tener una fe. Si usted cree que tiene el don de fe, la Biblia dice que Elías lo utilizó para provecho y el pueblo se volvió y dijeron, Jehová es el Dios creador, Jehová es el verdadero. La Biblia dice que después Nabucodonosor mandó un edicto y que dijo, cualquiera que blasfeme en contra del Dios de los hebreos, dice, lo vamos a descuartizar. El que diga algo en contra del Dios de ellos, se va a ver con nosotros. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel miró lo que Dios hizo, dice, por la fe de Elías, el pueblo se volvió. Pero es un don de fe. ¿Usted tiene el don de fe? ¿Qué pasa, el sicario? No, hermanos, es importante estar en una congregación. Yo le doy muchas gracias a Dios. Y miren, no idolatro, pero sí reconozco el ministerio de Casa de Oración, donde nosotros hemos encontrado pasto verde, pan de Dios, donde Dios nos enseña por la luz de la palabra. Próximamente voy a anunciar y les voy a ir a decir a los que son expositores, los que son llamados a predicar la palabra de Dios, a ustedes, vamos a dar las clases de cómo. Dios te da la gracia, Dios te da el don, Dios te da el llamado, pero ¿por qué Jesús siempre enfatizó? Escudriñen las escrituras, escudriñen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseña a Timoteo la sana doctrina. Pablo cuando le decía a sus, estoy en la cárcel, pero mira, tráeme el capote que lo dejé en la casa del hermano, tráeme los libros que estoy estudiando. Hay quienes dicen, no, el estudio ¿para qué? Dios te va a dar en su momento. Sí. Entonces, ¿para qué instituyó maestros bíblicos? Dios tiene capacidades y Dios lo puede hacer. El don de fe no es para todos. El don de fe tú lo puedes tener. Puede tambalearse tu fe del diario vivir. Pero si tú tienes el don de fe, lo mirarás activarse en el momento preciso. Aunque a veces nos tambaleemos en nuestra fe diaria. ¿Aprendió usted palabra de Dios hoy? Póngase sobre sus pies.